Me imagino que todos los que están aquí han estado en algún curso de introducción o de inducción, ya sea en la prepa, los muchachos van a los cursos propedéuticos, que más o menos les enseñan cómo funcionan los horarios, cómo funcionan las tareas y muchas otras cosas. Si estás en un nuevo trabajo, también te dan tus cursos de entrenamiento, cursos de la cultura, de la nueva cultura de empleo y de formas y de valores que tienen en el nuevo lugar. Incluso hay cursos hasta para los que van a ser papás por primera vez. Y estos cursos se llaman cursos psicoprofilácticos. Le entrené toda la mañana para decir esta palabra. Y la intención es preparar a los padres para poder tener un parto, o que en el momento del parto sepan qué hacer y no les agarren muchas cosas desprevenidos. Karen y yo tomamos estos cursos cuando nació Caleb, ya con el resto revalidamos materias, pero lo tomamos la primera vez con ellos y daban un montón de información, era información muy valiosa, había cosas muy buenas que yo no sabía sobre los hospitales, sobre el parto, y realmente nos ayudaron estos cursos de alguna u otra manera, pero era demasiada información que yo dije, yo no me voy a acordar a la hora que esté en el parto de todo esto que me están diciendo ahora. Cuando llegó el momento del parto, fue un parto prácticamente rápido, gracias a Dios, todo estuvo bien. Pero cuando llegamos al hospital, Karen ya estaba lista para dar a luz. Las enfermeras comenzaron a correr por todos lados porque Karen ya estaba lista, no sabían qué hacer. Karen estaba obviamente con dolores de parto y comienzan a decirle las enfermeras a mi esposa, por favor espérese, no dé a luz. Y yo dije, ¿cómo? O sea, pues el niño sale cuando tiene que salir. Entonces me acordé de una sola cosa de ese curso. Me acordé que me dijeron, en la sala de partos, en los hospitales, siempre hay una enfermera que es partera. Siempre hay una enfermera que es partera porque es requisito y es parte del protocolo del hospital. En ese momento yo volteo con las enfermeras y les digo, ¿quién es la enfermera partera? Y todas rápidamente voltearon a ver a la que era y la evidenciaron y ella levantó la mano y dijo, yo, estaba temblorosa obviamente. Y le dije, pues entonces ya no se vaya usted, quédese aquí. Gracias a Dios llegó el doctor, pero al menos pudimos pasar de una mejor manera este tiempo de alumbramiento con la mano del Señor, la bendición del Señor, pero ayudó mucho que recordé una sola cosa de todo eso que recibí en esos cursos. Lo que tenemos delante de nosotros ahora es como el curso de introducción al nuevo reino. Lo que tenemos delante de nosotros, lo que acabo de leer, es justamente lo que Jesús va a usar para introducir a sus discípulos, incluso a nosotros, en su reino. Las preguntas que le vienen a hacer a Jesús con doble intención están siendo usadas porque Jesús nos va a enseñar algo muy importante de su reino. Si te acuerdas, cuando Cristo dejó seca la higuera, que representaba el templo, el centro de la vida religiosa de todo el pueblo, ahora tenía que explicarles cómo iba a ser la cultura, la nueva cultura en el reino de Dios. Recuerdan que en el templo había corrupción, se estaban mezclando los sacrificios que demandaba la ley, pero con una venta de palomas, con cambiar dinero, con animales para el sacrificio, y todo aquello se había convertido en una cueva de ladrones. La casa de Dios no estaba siendo la casa de oración que se pensó que fuera para todas las naciones. Pero entonces, si Jesús tenía autoridad para purificar la casa de Dios y tenía autoridad para decir, nadie coma jamás de tu fruto, si Jesús ya dijo que va a quitar la viña a los labradores malvados, ¿se acuerdan en la sección pasada? Y se la daría a otros. Entonces la pregunta natural es ¿cómo es que ahora vamos a vivir de acuerdo a lo que Jesús está proponiendo? ¿Qué iba a pasar con los sacrificios del templo? ¿Qué iba a pasar con toda la actividad del templo si Jesús lo había dejado seco, había profetizado que nadie nunca jamás iba a comer de ese fruto? Y bueno, aquí viene el curso de introducción de Jesús que justamente nos va a enseñar cómo se vive en el reino de Dios. Y las personas que están siendo enviadas a cuestionar a Jesús para prenderle una trampa son obviamente enviados por los líderes, el sumo sacerdote y los sacerdotes principales y el Sanedrín de aquel tiempo. Y Jesús solamente va a decir una sola cosa para su nuevo reino. Y recuérdala, la nueva cultura del reino, la nueva forma que Jesús está iniciando en su sacrificio, en su muerte, es ama a Dios y ama a tu prójimo. Se escucha bien básico, se escucha bien simple, pero te vas a dar cuenta que realmente lo que Jesús está diciendo ahora es ama a Dios y ama a tu prójimo. Y mira la primera escena que ya leímos.
Y en la primera escena, que está del 13 al 17, vamos a aprender lo siguiente. Perteneces a Dios. Y donde Dios reina, es importante que sepas algo. Perteneces a Dios, te debes a Él. Dios sabe lo que hace con nuestras vidas y podemos estar seguros en sus manos cuando estamos en su reino. Y la pregunta que le van a hacer a Jesús es justamente una pregunta que hasta los no creyentes conocen. Es un dicho que dijo Jesús: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es un dicho que se usa incluso en la cultura popular. Y la pregunta que le van a hacer los fariseos y los herodianos que fueron enviados es justamente esta: ¿debemos pagar al César? Pero miren cómo introducen esta pregunta. En el versículo 13, vemos que los que llegan, estos fariseos y herodianos, vienen con la intención de sorprender en alguna palabra a Jesús. ¿Y quiénes son los herodianos? ¿O quiénes son estos hombres? Lo voy a explicar rápidamente. Los fariseos, ya lo sabemos, eran las personas legalistas, eran líderes judíos de la época de Jesús, respetados por el pueblo debido a su estricta adherencia a la ley de Moisés y a sus propias tradiciones. Eran legalistas, es decir, ponían énfasis en el cumplimiento, lo meticuloso de cada aspecto de la ley, pero eran hipócritas porque sinceramente ellos no buscaban la piedad ni buscaban honrar a Dios con sus vidas. Eran enemigos de Jesús obviamente y se expusieron constantemente porque Jesús estaba exponiéndolos y Jesús estaba contradiciendo muchas de las cosas y de las prácticas que ellos hacían. Por otro lado están los herodianos. Los herodianos son un grupo político que, a diferencia de los fariseos, no se basaban en la estricta observancia de la ley o de la escritura, sino que ellos más bien estaban para echarle porras a Herodes. Y Herodes era el rey que habían puesto los romanos, era como una especie de títere, rey de los romanos, y los herodianos estaban a favor de la dinastía de Herodes. Entonces ellos estaban a favor del emperador de Roma. Y ellos siempre iban a aplaudir que Roma y el rey Herodes estuvieran trabajando en unidad. ¿Por qué? Porque eso les daba ventajas y beneficios a ellos. Sus intereses eran meramente políticos, no religiosos. Lo chistoso es que los herodianos tenían una postura fundamentalmente distinta a los fariseos. Los fariseos, si les hubieran preguntado a los fariseos, ¿debemos de pagar tributo al César? Posiblemente los fariseos no deberíamos pagar. Teníamos que pagar, pero no deberíamos de pagar. Si le preguntas a los herodianos, ¿debemos de pagar tributo al César? Los herodianos dirían, claro que debemos de pagar. Miren todo lo que nos han dado, miren toda la infraestructura que tenemos la paz romana, tenemos caminos, tenemos muchas cosas, claro que debemos de pagar. Y claro, porque a ellos les convenía, porque ahí obtenían su poder, sus ingresos y su influencia. Entonces, en el versículo 14, llegan con Jesús y empiezan a halagarlo, obviamente falsamente. Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Fíjate cómo los herodianos están tratando de acorralar a Jesús, le están diciendo que es verdadero, que es imparcial, que solamente sigue el camino de Dios. Y ahora Jesús tiene la respuesta para nosotros: ¿pagaremos o no pagaremos tributo a César? Y curiosamente ellos no eran imparciales, ellos eran completamente parciales. Por un lado, los fariseos vivían para su propia gloria y por otro lado, los herodianos, en lugar de ayudar a su pueblo, estaban ayudando a Roma a gobernar y a conquistar a su pueblo. Los que realmente son hipócritas son ellos. De hecho, la pregunta que le están haciendo a Jesús es una pregunta que, como ya le dije, ni ellos estaban de acuerdo. Y Jesús sabe esto, dice el 14, él dándose cuenta de su hipocresía les preguntó: ¿por qué me están poniendo a prueba? Y la respuesta de Jesús es asombrosa, porque cuando Jesús exponga su respuesta, va a dejar en evidencia a estos dos grupos. Y la respuesta de Jesús la vemos ahí en el versículo 15 en adelante. Jesús, sabiendo que le están poniendo a prueba, le dice: tráiganme un denario para ver. Y el denario se lo trajeron. Y hizo una pregunta: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Es interesante porque la inscripción de la imagen que tiene el denario, la inscripción, y la imagen, por un lado estaba la cara del César, que era Tiberio en ese tiempo, y por otro lado estaba una inscripción que posiblemente decía algo así como el divino Augusto o el hijo de Augusto, sumo sacerdote de la nación romana o pontífice máximo de la nación romana.
La moneda tenía un significado de poder. ¿Por qué? Porque donde quiera que circulaba esa moneda era un recuerdo de que el que tenía esa moneda, la cara de esa moneda que era de Tiberio, del César, en ese tiempo, ese territorio era gobernado por Roma. Entonces esa moneda era símbolo de poder y era una moneda que ponían en todo el territorio y que la hacían oficial en todo el territorio donde Roma se había hecho dueño o había conquistado para gobernar ese lugar. Entonces cuando a Jesús le dan esta moneda es interesante porque todos quieren escuchar la respuesta de Jesús. ¿Vamos a pagar al César o no vamos a pagar tributo al César? ¿Vamos a pagar impuestos o no vamos a pagar impuestos? Que dicho sea de paso, tenemos que pagar nuestros impuestos. ¿Okay? Y cuando Jorge llegó a la ciudad, le gustó mucho la ciudad, le gustaba todo de la ciudad, hasta que me dijo, oye, aquí pagan mucho de impuestos. Así que gracias, Jorge, por tus impuestos. También Juan por ahí va a empezar a pagar impuestos. Gracias por tus impuestos. Nos ayudan a todos. Pero si Jesús decía, no hay que pagar impuestos, lo iban a tachar o lo iban a acusar de un revoltoso, de alguien que quería levantarse en contra de Roma. Si Jesús decía, sí hay que pagar impuestos, entonces toda la gente que lo seguía iba a pensar que era como los herodianos, que estaban de acuerdo con el poder que tenía Roma sobre ellos. Pero entonces Jesús usa una moneda y dice, ¿de quién es la imagen? Todos dicen que es del César. Y sencillamente dice, pues denle a César lo que es del César. Denle a César su moneda, es de su propiedad. Por lo tanto, dar el tributo simplemente era darle lo que ya era suyo de todas maneras. La moneda es de un reino que se inventó el César. Es una autoridad delegada por Dios mismo. Dios gobierna sobre el César, así que denle su monedita. Nosotros no estamos en ese negocio. Es interesante porque ahora Jesús va a decir, den a Dios lo que es de Dios, y por lógica entendemos que debemos de dar a Dios lo que tiene la imagen de Dios. Si la moneda le pertenece a César porque tiene su imagen, a Dios le pertenecemos nosotros. Su pueblo le pertenece. Y Jesús les está diciendo justamente, entonces, si Génesis 1, 26 al 27, que dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es verdad, entonces nosotros los hombres, el pueblo de Dios, hombres y mujeres, tenemos que darnos a Dios. Y Jesús está proponiendo que por encima del gobierno de Roma, al cual ellos se deben de sujetar y deben de pagar tributo, hay un gobierno todavía superior que permite que ese gobierno esté ahí, y a ese gobierno es al que debemos darnos por completo. Y este fue un golpe duro para los fariseos y para los herodianos. ¿Por qué? Porque los herodianos no se estaban dando a Dios, se estaban dando a Roma. Y los fariseos no se estaban dando a Dios a pesar de que cumplían todas esas leyes. Los fariseos se estaban dando a ellos mismos. Todo lo que hacían lo hacían para su propia gloria. Y todo lo que hacían los herodianos lo hacían para Herodes y para el César. Entonces, en la introducción que tenemos del reino de Dios, acuérdate, en el reino de Dios le pertenecemos. No hay ningún área de tu vida, no hay ningún centímetro de tu cuerpo al cual a Dios no le importe lo que haces con él o con tu vida. Le perteneces por completo al Señor. Él te compró con su sangre. Si has creído en Él, si te has arrepentido de tus pecados y estás en su reino, le perteneces por completo. Y eso es maravilloso. Quiero leerte la forma en la que lo escribí para los niños, porque se me hizo que si lo leía quedaba claro, pero quise hacer la explicación larga. Lo que dije para los niños fue lo siguiente: ¿alguien tiene una moneda? Rápidamente le trajeron una moneda de las que se usaban para pagar los impuestos. Jesús la sostuvo y preguntó a la multitud, ¿cuál es la imagen que está en la moneda? Y todos dijeron, es la cara de César, el emperador romano. Muy bien, respondió Jesús. ¿Qué les parece si les regresamos a César sus monedas? Porque al parecer son muy importantes para él. Pero ahora quiero preguntarles, ¿ustedes a quién pertenecen? Si ustedes fueran como una moneda, ¿qué imagen tendrían? Todos se quedaron muy pensativos. Pues bien, les dijo Jesús, la imagen que ustedes tienen es la imagen de Dios mismo. Porque al principio de la creación Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, ustedes fueron creados por Dios. ¿A Dios no le importan unas pequeñas moneditas como al César? A Dios le importan sus hijos, su creación especial. Así que denle las moneditas al César. Pero todos ustedes que fueron creados a imagen de Dios, den sus vidas a Dios. Tal vez una forma más simple de explicarlo. Ante esta pregunta que le están haciendo a Jesús para tratar de resolver asuntos terrenales de gobierno,
Jesús dice, tenemos que vivir en alma y en cuerpo para Dios. Entonces, un cristiano verdadero que vive en el reino de Dios debe de saber que Dios ha permitido que este mundo se rija a través de gobernantes humanos y que todos sus gobernantes en algún momento van a rendir cuentas a Dios mismo. Y de hecho, en Apocalipsis sabemos que que Cristo regresa a juzgar a todas las naciones. Mientras tanto, sabemos también que en la primera carta de Timoteo, Pablo les dice a Timoteo, exhorto pues ante todo que se hagan ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Un creyente, hermanos, debe de vivir reconociendo las autoridades humanas que Dios en su soberanía y en su sabiduría ha puesto, sabiendo que algún día van a ser juzgadas por Dios. Pero mientras tanto, Dios no abandona a su pueblo, sino que lo sustenta y lo cuida. Y nuestra devoción última debe ser solo para Dios. Y esto es sumamente importante hablarlo hoy en día porque en muchas ocasiones se piensa que la forma en la que nosotros vamos a cambiar el mundo es a través de la fuerza política. Y cada vez más estamos escuchando discursos políticos que nos están invitando a los cristianos a levantarnos políticamente. Ojo, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos. Hay que votar, hay que cumplir con esas responsabilidades, hay que votar de manera consciente, pero nuestra confianza no está en que nuestro gobierno cambie. Nuestra confianza está en el Evangelio de Jesucristo, que tiene la capacidad de sostenernos y de cuidarnos. Porque el Evangelio, hermanos, ha avanzado generación tras generación, siglos tras siglos, a pesar de los malos gobiernos. Entonces, la próxima que haya que pagar al SAT y que nos duela pagarlo, recuerden que nuestro sustento y nuestro cuidado viene del Señor. Amén. Y que debemos de honrarlo en todas las cosas. Pero también debemos de recordar que nuestras vidas pertenecen a Dios y que estamos honrando a Dios con nuestras acciones y decisiones primariamente. Es decir, no me voy a sujetar a una autoridad porque creo que es buena necesariamente, sino que me voy a sujetar a una autoridad que Dios ha puesto porque sé que Dios es bueno y Él está permitiendo esto para nosotros. Claro, siempre y cuando esa autoridad no nos haga renegar de nuestra fe. Porque si esa autoridad se mete con nuestra obediencia directa a Dios, lo dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, finalmente un cristiano sí está dispuesto a dar la vida por su fe. Y finalmente un cristiano sí debería estar dispuesto a desobedecer las autoridades civiles cuando éstas nos guíen a desobedecer a Dios. Amén. En la segunda escena vemos a los saduceos. Y en el segundo curso, en la segunda cosa de introducción del curso de Jesús, dice la palabra que tenemos que conocer su palabra y su poder. Y ahorita lo vamos a ver con los saduceos. Los saduceos eran la secta judía más rica. Estaban en la cima del estatus. Controlaban el templo y de sus filas salían los sumos sacerdotes y la mayoría de los del Sanedrín. Sin embargo, su principal creencia teológica era que no había resurrección. Ellos no creían en el Espíritu, no creían en la resurrección de los muertos y solo aceptaban la autoridad del Pentateuco como palabra de Dios. Entonces, debido a esto, vivían para los beneficios terrenales y para el modelo presente. Se enojaron mucho con Jesús cuando fue a limpiar el templo porque obviamente les habían quitado la fuente de sus ganancias y por esa razón también querían desacreditarlo y destruirlo. Entonces, los saduceos que no creen en la resurrección vienen con Jesús y le hacen una pregunta. Y les dice, Jesús, vamos a ponerte un caso hipotético. Maestro, Moisés nos dejó escrito, dice el 19, que si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano la tome por mujer y le tome descendencia a su hermano. Esto es verdad y está en Deuteronomio 25, del 5 y 6. Es conocida como la ley del levirato. Y la razón de esta ley en aquel tiempo era justamente para cuidar las propiedades y las pertenencias que una mujer tenía por estar casada con su esposo. Y si su esposo moría, el nombre de su esposo y las pertenencias de su esposo que deberían ser para su mujer podían quedar anuladas o alguien más las podía tomar. Entonces esta ley antigua
y cultural, obviamente, del pueblo de aquel tiempo, ayudaba a que las mujeres pudieran seguir teniendo su sustento en los territorios y en las cosas que había recibido por su esposo fallecido. Y a la vez el casarte era ayudar a que la mujer siguiera siendo protegida y cuidada, y que el nombre de su difunto esposo a través de un hijo pudiera ser el heredero de las cosas que él había tenido. Y esta ley cuidaba a las familias, cuidaba los nombres y cuidaba a las mujeres de aquel tiempo. Y entonces le van a proponer a Jesús un caso hipotético, donde una mujer se casó y no tuvo un hijo, y luego después se casó con su otro hermano siguiendo la ley de Moisés y tampoco tuvo un hijo, y así con 7 y nunca tuvo un hijo. Y le preguntaron de quién va a ser mujer en la resurrección. No es una pregunta verdadera. No es que ellos estén creyendo en la resurrección y que le estén preguntando, sino es una pregunta que está burlándose de la resurrección. Es como si los saduceos le estuvieran diciendo: ves, la resurrección es absurda porque no podemos ni siquiera cumplir con la ley de Moisés. Pero la respuesta de Jesús es maravillosa. Jesús les dice: ¿no es esta la razón por la que están equivocados? ¿Que no entienden las escrituras ni el poder de Dios? Y ese es el problema de los saduceos. No entienden las escrituras ni el poder de Dios. Tuercen las escrituras y no entienden el poder de Dios. Su falta de conocimiento y de creer en los milagros del Antiguo Testamento hace que ellos no puedan concebir ni creer en la resurrección de los muertos. Sobre el matrimonio, Jesús les explica lo que dice aquí en el versículo 25. Cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Hay un chiste de pastor que queda muy bien aquí, y dice que todos querían mucho un matrimonio de la iglesia, que se trataban siempre muy bien. Eran ancianitos y se trataban bien, y le decía: mi cielo, mi cielo, mi cielo, mi cielo. Finalmente el hombre primero parte con el Señor, y después parte también la hermana al tiempo. Y dice la historia ficticia, obviamente, que cuando la hermana llega al cielo y lo ve, le dice: mi cielo, y él dice: no. Dijimos que hasta que la muerte nos separara. Lo que está diciendo Jesús es: como ellos eran materialistas y ellos pensaban que el cielo tenía que ser una continuidad de esto, entonces no concebían que lo material tuviera trascendencia espiritual. Ellos dicen: es absurdo creer en la resurrección, y Jesús no va a poder contestarnos esta pregunta. Pero lo que Jesús les dice es que ellos más bien no entienden que la resurrección de los muertos no se dará en casamiento. Que la resurrección, que la nueva vida, que la nueva creación no es necesariamente como lo que estamos acostumbrados a vivir aquí. Allá no habrá necesidad de multiplicarnos. Allá seremos como los ángeles, que no se casarán ni se darán en casamiento. Y finalmente vamos a ser inmortales en la presencia de Dios. Y Jesús les está demostrando que ellos no entienden que lo que está por venir, que el nuevo mundo de Dios es diferente a lo que ellos solamente entienden aquí. Porque ellos solamente eran materialistas y solo pensaban en el aquí y ahora y en lo que podían obtener en este mundo. Y después les da una segunda parte de la respuesta. Y en cuanto a que los muertos no resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés el pasaje de la zarza? Cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiendo, no se consumía, Moisés se acerca a él, eso está ahí en Éxodo capítulo 3. Y les dice que Dios se identificó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y les dice: y Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Es decir, ahora Jesús les está citando la propia ley en la que ellos creían, para demostrarles que la ley sí daba evidencias de que los que habían muerto estaban vivos. Y eso lo sabemos porque Jesús lo repitió: el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y creemos que todos los que han muerto en Cristo viven y resucitarán en el día final. Jesús les está demostrando con la propia evidencia de la Escritura que el hecho de la resurrección siempre ha sido parte del plan de Dios, pero ellos no conocen la Escritura y ellos no conocen el poder de Dios. Y sabes, esto es maravilloso porque el grave problema en este curso de introducción, el problema más grave que podemos tener tú y yo cuando estamos viviendo en el reino de Cristo, es ignorar las Escrituras e ignorar el poder de Dios. Y algo que yo siempre trato de llevar a la reflexión a hermanos que les cuesta trabajo en creer en el poder sobrenatural de Dios para transformarnos, para bendecirnos o para proveer de lo que necesitemos para extender su reino,
lo que yo siempre les digo, solamente tienes que recordar que todo lo que ves fue creado de lo que no se veía. Solamente tienes que recordar que la ciencia y que la historia jamás y no han podido explicar la causa primera de todas las cosas. Y solo tienes que recordar que Dios abrió su boca y habló y las cosas fueron hechas y existieron. Solo tienes que recordar que la ley de gravedad, que la ciencia o que los científicos han podido descubrir y explorar, ellos mismos dicen, nosotros podemos explicar lo que sucede, pero no podemos decir cómo sucedió. Un grave error nuestro al caminar en el reino de Cristo es que no conocemos la palabra del Señor y que no conocemos su poder. Y estos saduceos que se creían muy inteligentes, Jesús los está evidenciando como personas ignorantes. Hoy en día tenemos, y muchachos que están aquí, tenemos cada vez más ataques, siempre los ha existido, pero se están enfatizando un poquito más en ese tiempo, sobre la resurrección de Cristo, sobre los hechos sobrenaturales de la palabra. Y es chistoso porque uno de los ataques que hemos recibido es que la gente de su tiempo creyó en la resurrección porque la gente de ese tiempo creía en lo que fuera. Y es una creencia antigua. Pero me encanta esta historia de los saduceos porque te están demostrando que la gente de aquel tiempo tampoco creía en la resurrección. Eso de que los de antes creían en cualquier cosa no es cierto. Mira el texto, está diciendo que ellos no creían en la resurrección. Y cuando Cristo resucitó, había gente en los judíos que no creían en la resurrección y había gente gnóstica que tampoco creía en la resurrección de los griegos. Entonces, la gente que dice que la resurrección es un mito porque la gente de aquel entonces creía en todo, no tiene fundamento para decirlo porque la misma Biblia nos está diciendo que había un grupo de personas que no creían en la resurrección. Ahora, lo maravilloso de esto es que ellos van a tener que creer entonces que cuando Jesús se apareció a más de 500 hermanos, cuando Jesús apareció a los apóstoles y cuando Jesús fue llevado a los cielos, ahora ellos van a tener que creer que hubo un suicidio intelectual de más de 500 personas. Y eso es absurdo, eso nunca ha pasado en la historia. Nunca ha pasado en la historia que todo un colectivo crea una mentira juntos y que digan que es verdad, que es física y que está ahí. Eso nunca ha pasado. Lo que tenemos son la evidencia de muchas personas que pudieron ver a Jesús resucitado y que pudieron comprobar y demostrar que Jesús realmente había resucitado. Cada quien va a creer en la evidencia que les crea más conveniente, pero es un grave error no creer en el poder de Dios y no conocer la Escritura. Y esto es algo en lo que estamos tentados todos nosotros, hermanos. Todos nosotros estamos tentados a dejar de confiar y de creer en la Escritura y en la providencia de Dios en nuestras vidas. Yo el primero. A mí hay veces que me cuesta trabajo creer en muchas cosas y que soy más como Tomás, que hasta no ver, no creer. Pero luego después vienen hermanos que tenemos, que tienen un montón de fe, que nos ayudan a confiar, que nos dicen, eso va a pasar, el Señor va a proveer algo, y te fortalecen en la fe. ¿Te ha pasado? Bueno, en el reino de Dios, en esta introducción del reino de Dios, tenemos que ir con nuestra mente a estudiar la palabra, pero también tenemos que ir con nuestra mente a confiar en el poder de Dios y en el poder de su palabra. Dijimos, le pertenecemos a Él y ahora estamos diciendo que tenemos que ir a conocer las Escrituras y a conocer su poder. No sirve solamente una cosa. No sirve que tú digas, yo sí creo en el poder de Dios, pero no te acercas a su palabra, porque después vas a pensar que Dios está haciendo cosas que no hace. Como esa historia de la hermana que era bien creyente, que ya confiaba en Dios y que necesitaba dinero, fue a la panadería y el panadero le dio cambio de más. Y ella dijo, gracias a Dios, Dios sabía que ocupaba más dinero y por eso me dieron cambio de más. Es una forma de creer en el poder de Dios, aparentemente, pero no entiendes su palabra y estás creyendo que Dios hace cosas que no hace. Y es un ejemplo muy sencillo, pero podemos llevarlo a ejemplos muy graves que yo sí he escuchado de personas que han llegado a la iglesia. Personas que literalmente han dicho que por un sueño entienden que tienen que dejar a su esposa porque Dios tiene una mejor para ellos. Eso es absurdo. Eso no es la palabra de Dios. Entonces no podemos solamente confiar en una cosa, decir yo creo en el poder de Dios, sí, yo creo en la obra sobrenatural, porque posiblemente tu creencia es muy supersticiosa. Lo que tenemos que hacer es ir a la palabra, conocer la palabra, entender cómo Dios actúa en su palabra y ahora sí ver que el poder de Dios y su palabra están alineados, obviamente, porque Dios no puede negarse a sí mismo y su palabra y su poder están guiándonos a ser más semejantes a Cristo. Entonces tú y yo podemos confiar en el poder de la palabra de Dios. Y finalmente está el último escriba que se le acerca.
Y dice el versículo 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, les preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y que no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. En la escena 3 tenemos como el curso de introducción de Jesús condensado. ¿Qué es lo que hacemos en el reino de Dios? ¿Qué estamos intentando hacer aquí como iglesia? Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Eso es todo. Si te fijas, la primera parte de la moneda del César responde a amar a Dios con el corazón y con el alma. ¿Por qué? Porque los fariseos no estaban amando a Dios con el corazón y con su alma. Ellos están amando a Dios, aparentemente, pero se están amando a ellos mismos nada más. Ellos no tienen amor por sus prójimos. Ellos no están haciendo obras para glorificar a Dios y ayudar a los demás. Ellos están gobernando el pueblo de Dios y están poniéndoles, incluso decía la cultura, que les ponen cargas que ni ellos mismos llevan. Ellos no estaban amando a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Ellos se imaginaban que amaban a Dios porque cumplían todas las reglas, cumplían con todo el legalismo, pero su corazón estaba realmente lejos de Dios. Y en la segunda parte, amar a Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza, hace una resonancia justamente con los saduceos, quienes no estaban amando a Dios con el entendimiento. Ellos creían que sabían, pero no entendían. Y ellos no utilizaban su fuerza y su vigor para creer la palabra del Señor. Entonces Jesús dice: en mi reino, en el nuevo patrón del reino, se necesita amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el escriba, que entendemos que el escriba se acercó con una buena actitud. El escriba representa en esta historia como aquel que quedó cautivado por las respuestas de Jesús, porque dice, al ver que les había respondido bien, el escriba dice: tengo que preguntar esta pregunta. Tengo que resolver esta duda. ¿Por qué? Porque los escribas se las pasaban horas y horas y horas estudiando la ley e inventándose reglas, e inventándose leyes. Ellos tenían como 613 reglas que ellos tenían que seguir y prescribir. Ellos decían que sí y que no. ¿Te acuerdas si has escuchado esta medida de camino de un día de reposo? Si la has leído en la Biblia, te voy a explicar de dónde viene esa regla de camino de un día de reposo, que el camino de un día de reposo era como 1 kilómetro, más o menos. ¿Por qué? Porque todos decían: oye, el sábado no hay que trabajar, nadie tiene que trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Entonces no hay que trabajar porque la ley lo dice. Y de repente como que no tenía nada que hacer y alguien dijo: oigan, pero por ejemplo, si voy aquí a la tienda, ¿ya es trabajo? Y unos dijeron: no, pues que la tienda está cerquita, yo creo que la tienda no. Pero si me voy al Walmart, no, se me hace que sí ya trabajaste. Oigan, entonces necesitamos una regla. ¿Cómo vamos a medir si trabajamos o no trabajamos? Y no sé cómo, pero llegaron a la conclusión que caminar 900 metros, 1 kilómetro aproximadamente, era trabajar y era pecado. Y por eso se puso camino de un día de reposo. Había una regla de medición. Los escribas hacían esto todo el tiempo. Y cuando ven a Jesús, posiblemente este escriba está confundido con tanta regla y le dice a Jesús: ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la regla más importante? Porque este hombre estaba en el modelo antiguo del templo. Estaba en el modelo de que ellos querían comprar la salvación de Dios y comprar la gracia de Dios. Recuerdo que una vez estando en un café, estaba estudiando la Biblia, se acercó una persona y me dijo: no deberías de leer la Biblia así. Yo le dije: ¿por qué no debo leer la Biblia así? Y él me dijo: porque no la vas a entender porque tú no eres judío. Y le dije: a ver, eso me interesa, explícame más. Y él comenzó a explicarme que él estaba yendo con un grupo de judíos y que le estaban enseñando a leer la Biblia, la Escritura, el Antiguo Testamento, y empezamos a hablar sobre ese tema. Yo me di cuenta que a él habían dicho que él tenía que cumplir los 613 mandamientos. Y yo le pregunté a él: ¿y qué pasa si no los cumples? Y él me dijo: me arrepiento y lo vuelvo a intentar. Y yo le dije: ¿y si lo vuelves a intentar y no puedes, qué haces? Y él me dice: me arrepiento porque Dios es bueno y lo vuelvo a intentar. Y algún día tengo que cumplirlos.
No estoy hablando de el tiempo de la iglesia, estoy hablando de hace algunos años. Al final, que dialogábamos sobre eso, yo le compartí un poco el evangelio, pero él seguía aferrado. Yo le dije, oye, vamos a hacer algo. Si algún día en tus intentos te sientes frustrado, triste y avergonzado porque no puedes cumplir con los mandamientos que tú crees, acuérdate de esta plática, acuérdate de lo que te estoy diciendo, porque Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos. Y con un sacrificio hizo perfectos para siempre a los que creen en Él. Y no estoy diciendo que no hay que obedecer a Dios, le decía, pero ahora en su gracia podemos ser obedientes y amarle de verdad. Así que si algún día te cansas, por favor recuerda esta plática. Arrodíllate y pon tu fe en Cristo Jesús, el único que puede darte salvación y vida. Este escriba ahora le está preguntando a Jesús, ¿qué es lo más importante? Muchachos que están aquí, que posiblemente sus papás les ponen muchas reglas que son buenas, espero, y que te preguntas por qué tengo que ir a la iglesia, por qué los domingos tengo que ir a la iglesia con mis papás, por qué tenemos que hacer esto, por qué no podemos hacer aquello, y posiblemente tienes un montón de cosas en la cabeza de reglas. Te voy a simplificar todo eso, y Jesús lo ha hecho, y solamente hay un mandamiento, y es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y alguien puede decir, oye Josué, pero no es así de fácil. Yo, sí, ¿no? Pero fíjense lo que dice el versículo 34. Cuando este escriba dijo, es cierto lo que dices, Jesús. Dice, y amar a Dios y amar al prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora el escriba estaba entendiendo algo. Porque Jesús acababa de secar el templo, ¿se acuerdan? Acaba de secar la higuera y que nadie más comiera su fruto. Y ahora el escriba está diciendo, esto es más valioso que todo lo que hacíamos allá. Entonces, Jesús le responde, no estás lejos del reino. No estás tan perdido, le dice Jesús. Pero la pregunta sería, ¿por qué le dijo Jesús, no estás tan lejos? Es como si Jesús le dijera, vas bien, por ahí va, lo estás entendiendo, lo estás asimilando. No estás lejos del reino, pero a la vez le dijo, pero no le dijo que estaba en el reino. ¿Te ha pasado que muchas veces dices, tengo un conocido, tengo un hermano, tengo un primo que es bien bueno, es bien amable, nada más le falta ser cristiano? ¿Te ha pasado? Y es como, pues nada más, es todo. Pero Jesús le dice a este hombre, no estás tan lejos del reino de Dios. Es como si Jesús le dijera, sígueme, más de ratito lo vas a entender mejor. No estás tan lejos. Porque ¿qué le faltaba a este escriba para entender y estar en el reino de Dios? Ella había entendido que había que amar a Dios con el corazón y amar a los prójimos como a sí mismo. Le faltaba ver ir a Jesús a la cruz del Calvario. Le faltaba asimilar el amor de Dios a la luz de la cruz del Calvario, porque si no ponemos la cruz del Calvario en el centro, vas a ser como esa persona que me encontré en el café, que creía que podía demostrar que amaba a Dios por sus propias fuerzas y por él mismo, y por sus propios intentos. Pero cuando pones la cruz en el centro del amor de Dios por nosotros, a través de Cristo, vas a entender por qué garantizamos que los hijos de Dios, que la iglesia de Dios tiene la capacidad de cumplir este mandamiento. Y fíjate lo que dice 1 Juan capítulo 4 del 9 al 10. Dice, en esto se manifestó el amor de Dios por nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, Juan nos está explicando que la forma en la que tú y yo podemos amar a Dios es porque Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados. Los que han creído en Él, se han arrepentido de sus pecados y confiado en Él, ahora pueden amar a Dios a través de Jesús y podemos estar agradecidos eternamente por el amor que recibimos. Y lo cantábamos hace un momento. Es decir, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso creemos en la salvación por gracia. No son acciones que tú haces. Ni siquiera es tu magnífica sabiduría y tu decisión. Es una obra de Dios que está actuando a través de su Espíritu Santo para convencerte de tu pecado, para convencer de tu necesidad y para ayudarte a que clames a Dios y que clames por su salvación. Es una obra completa del Señor. Dice la palabra que Él nos convence de pecado y de juicio.
Y fíjate lo que dice Juan 17, y esto es maravilloso y espero que lo puedas entender, porque la única forma en la que podemos vivir en el reino de Dios es amando a Dios y amando a los demás. Y la forma en la que podemos lograr eso es por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Juan 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y como ellos, yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no te ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estamos tú y yo. Fíjate lo que dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también contigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Este pasaje está maravilloso, porque es como Jesús está diciendo que Dios nos está amando como amó a Jesús, para que ellos sepan que los amaste tal como me has amado. Es decir, entre Dios Padre y su Hijo hay un amor puro, perfecto, sin pecado. No hay nada que haga que ese amor esté como limado, que no sea perfecto, que no sea puro. La pureza de Dios, la pureza de Jesús, su santidad, su perfecto unión en santidad hace que tengan un amor puro. Y esto es difícil de entender y asimilar, porque posiblemente tú y yo nunca hemos experimentado eso. Es decir, tú amas a tu esposa y estoy seguro que la amas, pero muchas veces te cuesta amarla, ¿cierto? Amas a tus hijos y estoy seguro que los amas, pero un montón de veces nos cuesta trabajo amarlos. Siempre hay algo que dices, sí, lo amo, ¿no? Es mi hijo. Sangre de mi sangre, ¿no? Igual a tu esposa, a tu esposo. Hay veces que dices, sí lo amo, sí la amo, pero me cuesta a veces. Bueno, entre Dios el Padre y su Hijo eso no existe. Ellos se aman y es un amor puro y eterno. Pero lo que está diciendo Juan capítulo 17 es que dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad y para que los ames como me has amado a mí, para que el amor con que me amaste a mí, dice Jesús, esté en ellos y yo en ellos. Es decir, es como si tú y yo fuéramos invitados, si Jesús y Dios están disparándose dardos de amor todo el tiempo, amor puro, es como si tú y yo fuimos invitados a estar en medio de ellos y en ser receptores de su amor, fruto de la cruz del Calvario. Y fruto de estar en medio de esa relación, unidos en esa relación por la sangre de Cristo, por lo que cantábamos en un momento, tú y yo tenemos la capacidad de amar a Dios, de confiar en Dios y de ser dirigidos en su reino por su palabra. Y de confiar en el poder de Dios. Y eso es maravilloso porque has escuchado todo esto de las vibras que hay hoy en día, que estoy vibrando en tal esfera y que yo vibro en esto y toda esa locura. Bueno, si tuviéramos que ponerlos en su lenguaje, la iglesia del Señor está vibrando en la órbita más alta que existe. Estamos orbitando entre el amor del Padre y el amor de Cristo. Ahí estamos tú y yo seguros. Por eso paga tus impuestos. Por eso ama a tus hermanos. Por eso sujétate a su reino. Porque a este escriba le dijeron, no estás tan lejos. Pero a la iglesia del Señor, Cristo nos dice, ustedes están dentro. Los he amado. Y el Padre los ama como me ama a mí. Y los ama a ustedes por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él nos santificó. Porque Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos a Él. Entonces, el principal mandato del reino de Cristo de amar a Dios y amar a tu prójimo, lo podemos cumplir porque Cristo nos amó primero. Y fruto de eso lo amamos. Fruto de eso lo adoramos, lo exaltamos y nos sujetamos a su gobierno. Nos damos a Él porque le pertenecemos y lo seguimos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Hermanos, demos nuestras vidas a Cristo completamente. Enseñemos a nuestros hijos a dar sus vidas a Cristo por completo.
Lo repito y lo recuerdo, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida la salvará por causa del Evangelio de Jesucristo. Estamos en el lugar correcto si estamos en el reino de Cristo, porque ahí somos amados y podemos amar al Padre por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario.